¿Y si te dijera que en uno de los países más seguros y organizados del planeta existen crímenes tan perfectamente ejecutados que, décadas después, siguen burlándose de la justicia como si nunca hubieran ocurrido? Japón es sinónimo de disciplina, tecnología y orden, pero bajo esa superficie impecable se esconden historias que desafían toda lógica, relatos que no encajan en la narrativa de eficiencia absoluta y que aún hoy siguen generando preguntas sin respuesta. En este video vas a descubrir 6 misterios reales que ocurrieron en Japón, casos que movilizaron a cientos de miles de investigadores, que arruinaron vidas, que dejaron familias suspendidas en el tiempo y que, pese a todos los recursos desplegados, jamás pudieron cerrarse completamente. Si alguna vez has pensado que en una sociedad avanzada todo puede resolverse con ciencia, cámaras y bases de datos infinitas, prepárate para cuestionarlo, porque lo que estás a punto de escuchar demuestra que incluso el sistema más meticuloso tiene grietas. Quédate hasta el final, porque cada historia se conecta con una misma sensación inquietante: la idea de que alguien puede actuar con precisión absoluta y desaparecer sin dejar rastro alguno, como si la realidad misma lo hubiera borrado. Imagina una mañana aparentemente rutinaria, en diciembre de 1968. 4 empleados bancarios trasladando una enorme suma de dinero para pagar los bonos de fin de año, confiados en que todo es parte de un procedimiento más dentro de un país donde las reglas se respetan casi sagradamente. No llevaban escolta. No sospechaban que apenas días antes una carta amenazante había sembrado la semilla de un plan que pasaría a la historia como uno de los robos más audaces jamás ejecutados en Japón, cerca de una prisión. Una motocicleta policial les cerró el paso y un supuesto oficial les informó que la casa del gerente había explotado y que su vehículo podría estar cargado con explosivos, una escena diseñada para activar el miedo más primitivo. El hombre se introdujo bajo el automóvil. Segundos después, apareció humo, gritos, urgencia, terror, y los empleados corrieron convencidos de que estaban a punto de morir. Cuando miraron atrás, el vehículo ya se alejaba a toda velocidad, llevándose consigo el equivalente a cientos de millones de yenes y dejando tras de sí únicamente confusión y una bengala humeante que revelaba la magnitud del engaño. En cuestión de minutos, un solo individuo había ejecutado un plan tan meticulosamente calculado que incluso había preparado una motocicleta, pintada a mano para simular una patrulla real, anticipando cada reacción humana. La respuesta policial fue inmediata y masiva: retenes, patrullas, interrogatorios, millones de huellas analizadas, cientos de retratos hablados, una investigación que terminaría costando más que el dinero robado. Pero el ladrón había dejado deliberadamente más de un centenar de objetos dispersos en la escena. Pistas falsas, diseñadas para saturar a los investigadores y convertir el caso en un laberinto sin salida. Sospechosos aparecieron y fueron descartados. Uno de ellos se quitó la vida días después del robo. Otro fue señalado únicamente por parecerse al retrato y su existencia quedó marcada para siempre por una acusación sin pruebas. Pasaron los años. El plazo legal expiró y el dinero jamás reapareció, convirtiendo el caso en un símbolo de perfección criminal, un recordatorio de que a veces la inteligencia supera incluso al sistema más robusto. Décadas más tarde, en una noche de verano de 1995, mientras un festival iluminaba el cielo con fuegos artificiales y tambores, 3 mujeres cerraban un pequeño supermercado en Achoji sin imaginar que estaban viviendo sus últimos minutos. Minutos después del cierre, alguien subió al segundo piso y ejecutó a las 3 con una precisión fría y profesional, sin robar nada, sin dejar una explicación clara, sin que nadie viera al asesino salir por la escalera exterior. Las víctimas tenían edades y sueños distintos: una encargada del turno nocturno y 2 estudiantes que apenas comenzaban a construir su futuro, unidas por una coincidencia trágica en el lugar y la hora equivocada. Los disparos fueron certeros. 5 detonaciones que en medio del festival se confundieron con fuegos artificiales. Una sincronización escalofriante entre celebración y muerte. La caja fuerte permaneció intacta, millones de yenes sin tocar, lo que desvió la teoría inicial de robo hacia algo más personal, más oscuro, posiblemente vinculado a rencores
o conexiones peligrosas del pasado. Colillas con lápiz labial, huellas de zapatos, restos de materiales en la suela, cientos de interrogatorios, pero ningún resultado concluyente, ningún nombre definitivo. 30 años después, el caso sigue abierto, una herida que no cierra, y que demuestra que incluso con tecnología avanzada, la intención humana puede camuflarse entre sombras. En 2018, la desaparición de una turista francesa en la ciudad de Nico abrió otro capítulo inquietante. Una mujer preparada, organizada, ilusionada con su viaje, que simplemente salió de su hotel y nunca regresó. Su teléfono se desconectó de forma abrupta. Su habitación fue limpiada antes de un análisis exhaustivo, y las contradicciones entre testimonios y datos tecnológicos alimentaron un misterio que cruzó fronteras. En Japón, la desaparición de un adulto no siempre activa de inmediato una investigación criminal, y esa diferencia cultural generó frustración y desesperación en su familia, que buscaba respuestas bajo un sistema distinto. Testimonios sobre un supuesto guía falso, que acosaba mujeres en la zona, añadieron una capa perturbadora al caso, mientras la geografía del lugar acumulaba hallazgos macabros en años posteriores. Accidente, secuestro, desaparición voluntaria, ninguna teoría logra encajar por completo, y el silencio se convierte en un enemigo más cruel que cualquier sospechoso identificado. Retrocediendo a 2009, otra joven universitaria desapareció después de su turno de trabajo. Una chica responsable que había expresado temor días antes sin poder explicar exactamente por qué. 11 días después, sus restos fueron encontrados en una montaña, quemados y desmembrados, una brutalidad que sacudió a todo el país y desató una búsqueda masiva. Años más tarde, fotografías halladas en una memoria digital revelaron el rostro del horror y condujeron a un sospechoso que ya había muerto el mismo día en que se hallaron los restos. Un giro que rozaba lo macabro. El caso se cerró legalmente, pero las preguntas permanecieron abiertas, sobre el motivo, el acecho previo y la extraña sincronización entre crimen y muerte del responsable. Cada una de estas historias nos obliga a enfrentar una verdad incómoda, que la seguridad no es una garantía absoluta y que la mente humana puede planear actos que desafían cualquier previsión. Y mientras avanzamos hacia los últimos casos, la pregunta se vuelve más profunda y perturbadora. No es solo quién lo hizo, sino cómo logró desaparecer sin dejar una sola respuesta definitiva en un país donde todo parece estar bajo control. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha dejado inquieto, prepárate, porque lo que viene a continuación no solo habla de crímenes sin resolver, sino de patrones que se repiten durante años, de errores judiciales y de una oscuridad que parece elegir cuidadosamente cuándo y a quién atacar. En la prefectura de Saga, entre mediados de los años 70 y finales de los 80, 7 mujeres y niñas fueron asesinadas dentro de un mismo radio geográfico. Crímenes separados por el tiempo, pero unidos por detalles tan específicos que resulta imposible ignorarlos. La mayoría de las desapariciones ocurrieron un miércoles. Un detalle aparentemente trivial, que con el paso de los años se transformó en una firma invisible, una rutina macabra que hizo que la prensa bautizara al responsable como el estrangulador de los miércoles. La primera víctima fue una estudiante de apenas 12 años que salió de su casa y jamás regresó. Un caso que quedó suspendido en la incertidumbre durante casi 5 años hasta que sus restos fueron hallados en un lugar que nadie imaginaba. Ese hallazgo no ocurrió aislado, porque pocos días antes, otra joven había sido encontrada muerta en el mismo recinto escolar, como si el asesino hubiera elegido deliberadamente un escenario común para sus víctimas. Cartas amenazantes con ortografía arcaica, llamadas telefónicas con voces jóvenes que parecían disfrutar del sufrimiento ajeno. Pistas que sugerían burla más que miedo, componían un retrato psicológico inquietante. Otra mujer desapareció camino a casa y fue hallada semanas después, estrangulada, aún con su uniforme de trabajo. Un detalle que contrastaba con la manipulación evidente en otros cuerpos y que complicaba aún más el perfil del asesino. Una niña de 11 años fue secuestrada cuando regresaba a la escuela y encontrada sin vida cerca de un campo de mandarinas, con signos de violencia sexual y una media usada como instrumento de muerte, repitiendo el método que ya empezaba a dibujar un patrón. Testigos reportaron a un hombre rondando la zona
y un compañero recibió una llamada extraña fingiendo ser la víctima. Una teatralidad cruel que sugería control y planificación. Años después, 3 cuerpos más fueron hallados en un barranco de montaña. Mujeres de distintas edades, cuyos objetos personales aparecieron dispersos como si alguien quisiera sembrar caos en la investigación. Las llamadas telefónicas continuaron, silenciosas o cargadas de un acento extraño que mezclaba dialectos regionales, como si el asesino jugara con su identidad o intentara disfrazarla deliberadamente. Pese a la magnitud del caso, a la acumulación de víctimas y a la presión mediática, las pruebas físicas nunca lograron señalar a un culpable con certeza absoluta. Un hombre confesó años después, pero se retractó alegando coerción policial. Y el juicio terminó revelando irregularidades tan graves que la confesión fue descartada y el acusado declarado inocente. Décadas más tarde, el estrangulador de los miércoles sigue siendo un fantasma, una figura sin rostro que actuó durante 14 años y luego simplemente desapareció como si hubiera decidido detenerse. 7 vidas quedaron truncadas, y la pregunta persiste con una fuerza incómoda, que lo llevó a elegir esos días, esas rutas, esas víctimas, y por qué dejó de hacerlo. Pero si crees que la historia más perturbadora ya pasó, aún queda una que desafía incluso la lógica forense más avanzada. En las últimas horas del 30 de diciembre del año 2000, mientras Japón se preparaba para recibir el nuevo milenio, una familia de 4 personas fue asesinada brutalmente en su casa en el barrio de Setagaya, en Tokio. Un diseñador, su esposa y sus 2 hijos pequeños fueron atacados en su propio hogar. Un espacio que debería representar seguridad absoluta y que esa noche se convirtió en una escena de horror. El asesino ingresó por una ventana del 2º piso y atacó primero al hijo menor mientras dormía, luego a la hija que despertó por el ruido, y finalmente a los padres que intentaron defender a sus hijos. La violencia fue directa y cercana, cuchillos utilizados con furia, una pelea que dejó fragmentos del arma incrustados en el cráneo del padre, evidencia brutal de la resistencia desesperada. Pero lo más desconcertante no fue el asesinato en sí, sino lo que ocurrió después, porque el responsable permaneció en la casa durante horas como si nada hubiera pasado. Utilizó la computadora familiar, comió helado, bebió té, usó el baño, intentó curar sus propias heridas con vendas de la casa, dejando tras de sí una cantidad de evidencia que en cualquier otro caso habría sido suficiente para resolverlo en semanas. Dejó ropa, zapatos importados, una riñonera con arena del desierto de Nevada y de un parque japonés. Su sangre tipo A impregnada en múltiples superficies, huellas, ADN, más de 12.000 piezas de evidencia. Los análisis genéticos revelaron que era un hombre de ascendencia mixta, con madre de origen europeo y padre de origen asiático oriental. Un perfil que reducía el universo de sospechosos y que sin embargo jamás coincidió con ninguna base de datos. Más de 200.000 horas de trabajo policial, millones de muestras comparadas, avances tecnológicos aplicados durante 25 años, y aún así, ningún nombre definitivo. Teorías surgieron sobre motivos económicos, disputas por terrenos, conexiones militares extranjeras, asesinos profesionales, pero ninguna logró sostenerse con pruebas concluyentes. Cada 30 de diciembre, la policía continúa distribuyendo volantes, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la esperanza se negara a morir, pese a los años acumulados. 6 casos. 6 heridas abiertas en una sociedad que se percibe a sí misma como una de las más seguras del mundo. 6 recordatorios de que la perfección es una ilusión frágil. Tal vez el verdadero misterio no sea solo quién cometió estos crímenes, sino cómo lograron deslizarse entre cámaras, registros y sistemas diseñados para detectar cualquier anomalía. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si estas historias te hicieron cuestionar lo que creías saber sobre la seguridad y el orden, es porque estás listo para mirar más allá de la superficie. Comparte este video y deja en los comentarios cuál de estos casos te parece más perturbador. Porque mantener viva la memoria es una forma silenciosa de resistencia contra el olvido. Y recuerda esto: el misterio persiste
No porque la verdad no exista, sino porque a veces está enterrada bajo capas de silencio tan profundas que solo quienes se atreven a mirar de frente pueden comenzar a desenterrarla.